Así que vamos a continuar hoy en la serie que estamos llevando en Primera de Pedro, la primera carta al apóstol Pedro. Esta serie que se llama Firmeza en el Caos. Una serie muy aplicable hoy en día con todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Quiero empezar diciéndote una frase que mi jefe dice mucho en mi trabajo. Dice, en toda crisis hay dos tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. En toda crisis hay dos tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. Y yo creo que tiene razón. Como hijos de Dios, que sabemos que Dios es soberano, que Él tiene control de todo lo que nos sucede y que hay un propósito en cada situación que enfrentamos, es importantísimo poder entender que podemos vender pañuelos, podemos aprovechar la situación para avanzar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Y he aprendido la importancia de descubrir ese propósito disfrazado en la situación difícil que enfrentamos. Eso me motiva, me anima, me desafía cada vez que enfrento una crisis o una situación difícil como la que estamos viviendo hoy en día. Si Dios lo permitió es porque tiene un propósito. ¿Cuántos están de acuerdo? Y es muy importante que tú lo entiendas para que puedas descubrir ese propósito disfrazado, por así decirlo, en todo lo que enfrentas, no nada más en esto del coronavirus. Por eso es importante para que puedas vender pañuelos, es decir, aprovechar la situación para los planes eternos y emocionantes que Dios tiene para tu vida y para mi vida y para la ciudad, para la iglesia. Es importante enfocarnos en ese propósito. Así que, si estás tomando notas, apunta el título de hoy: ¿Cómo enfrentar una crisis? Ese es el título de esta mañana. Y va a ser una gran bendición para nosotros. ¿Cómo enfrentar una crisis? Y vamos a estar en Primera de Pedro 1:13. Efectivamente, como ves ahí en la pantalla, ahí está el que vende pañuelos. Así vamos a salir el día de hoy, pudiendo enfocar nuestras vidas en esta crisis que estamos pasando. Entonces, ¿cómo enfrentar una crisis? Es el tema. Ahora, para poder ir todos en lo mismo, nada más quiero recordarte lo que es la crisis. Una crisis es un cambio importante en el desarrollo de un proceso que da lugar a una inestabilidad, problema, conflicto, situación delicada. Eso es una crisis, si te fijas, es exactamente lo que estamos pasando. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hubo un cambio importante en todo el proceso que llevábamos de vida que trajo una inestabilidad. Trajo problemas, conflictos, situaciones delicadas. Estamos en una crisis, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Lo interesante de la palabra de Dios, escúchame esto, es que la palabra de Dios es actual. Porque exactamente la situación que estaban viviendo miles de años antes, cuando fue escrita esta carta, era una crisis también. ¿Recuerdas, si has estado aquí con nosotros los domingos pasados? Esta carta la escribió el apóstol Pedro para un grupo de cristianos que habían salido huyendo porque eran perseguidos por los romanos simplemente por ser cristianos. Los culparon de un incendio que hubo. Entonces esas familias estaban viviendo una crisis muy importante. Hubo un cambio que les trajo inestabilidad. Tuvieron que dejar sus casas, sus familias, sus pertenencias y salieron huyendo buscando refugio. Y el apóstol Pedro, en amor a ellos, les escribe esta carta para animarlos y darles firmeza en el caos. Ellos estaban viviendo una crisis y hoy en día tú y yo estamos viviendo una crisis, ¿verdad que sí? Pero la gran bendición es que en medio de la crisis Dios tiene un propósito y por eso hoy vamos a saber cómo aprovechar la crisis para ese propósito que Dios tiene. Vamos a estar centrados en este versículo. Abre tu Biblia por favor ahí en Primera de Pedro 1:13. El día de hoy, todo el sermón va a estar solamente en un versículo. A mí me encantan esos sermones de un versículo, porque son tan profundos que necesitan una atención especial y porque Pedro, después de todo lo que nos ha dicho, hace una pausa, un resumen y profundiza en grandes verdades. Así que vamos a estar ahí en Primera de Pedro 1:13. Vamos a leerlo y te voy a pedir, si tú tienes Biblia, que subrayes las palabras que están en amarillo ahí en la pantalla. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Aquí hay suficiente material para muchos sermones, pero vamos a tratar de resumirlo en un solo sermón. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nunca pierdas de vista el contexto para que puedas entender el significado original, esencial que tiene este texto. Pedro les está mandando un mensaje a aquellos cristianos que están en crisis, que están huyendo, que están en cuestiones muy difíciles. Les está diciendo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar primero la primera parte que viene ahí, que dice, por tanto. El apóstol Pedro inicia diciendo, por tanto. Obviamente esto te está conectando con lo que ya vimos hasta ahora. Si tú viniste el domingo anterior y el antepasado, vas a entender perfectamente por qué Pedro dice, por tanto. Es decir, debido a todo lo que les he dicho hasta ahora. O también podría decir, por todas las grandes bendiciones que les he explicado que ustedes tienen por ser hijos de Dios. ¿Te acuerdas? Si tú viniste en otros domingos, Pedro inició hablando de grandes bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Les recordó a esos cristianos que estaban en momentos difíciles quiénes eran en Cristo. Y dice, por todo lo que les he dicho, entonces necesitan hacer lo siguiente para enfrentar la crisis que están llevando. ¿Cuáles son esas grandes bendiciones que Pedro nos ha explicado hasta hoy? Si viniste los domingos pasados y me puedes decir algunas palabras de ahí donde estás, y recuérdame qué es lo que el apóstol Pedro, inspirado por Dios, nos ha dicho hasta hoy para poder entender ese por tanto que dice él. ¿Alguien se acuerda de algo que aprendiste en los domingos pasados? ¿Alguien me puede decir? ¿Pasaron 2 chamizos, como dicen en Tijuana? ¿O se escuchaban los grillos allá atrás? ¿Alguien recuerda algo o no recuerda ni siquiera que vinieron en los domingos pasados? Yo veo varias caras que sí vinieron. ¿Aurora? Exacto. Profetas y ángeles anhelan estar en nuestro lugar. ¿Te acuerdas? Eres privilegiadamente bendecido. ¿Se acuerdan de eso? Otra cosa que te acuerdes para que diga por tanto. ¿A qué se refiere con ese por tanto, Pedro? ¿Algo más que hayas aprendido? ¿Alguien? No me hagan quedar mal aquí en las redes sociales, por favor. Exacto. Gracias. Veíamos que si ves al invisible en medio de tu situación, entonces tendrás gozo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien más levantó la mano aquí? Correcto, que fuimos elegidos y hablábamos de cómo la Trinidad entera se interesa en ti, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Bien, también en las redes sociales, si se acuerdan de algo, pónganlo ahí por favor en los comentarios. Exacto. ¿Cómo la prueba es para que puedas demostrar que es una fe auténtica? ¿Y allá atrás? ¿Alguien levantó la mano por allá? Bien, se la resumí aquí, así. La esperanza viva, así es. Se la resumí aquí, Sergio. Por el poder de Dios, muy bien. Guardados por un guarda militar que se llama poder de Dios, ¿se acuerdan? Es decir, la Trinidad entera está interesada en ti. Tu pasado, presente y futuro están en las manos de Dios. La adversidad es para probar tu fe. Ver al invisible a través de la fe te llenará de gozo y eres privilegiadamente bendecido. Esto es lo que hemos estado viendo, por eso Pedro dice, por tanto, por eso que ves en la pantalla, por todo eso que les he dicho, por esas grandes bendiciones que tienes, debido a eso, entonces necesitas hacer lo que sigue para que puedas enfrentar la crisis y aprovecharla al máximo. ¿Sí está claro? Si has entendido eso, entonces puedes decir, por tanto, por todo lo que hemos dicho, ustedes pueden enfrentar la crisis que están pasando y sacar provecho de ella. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una gran bendición para ti, cristiano. Sí, lo peor para una persona es entrar en crisis, entrar en momentos difíciles como los que estamos viviendo, pero para el Hijo de Dios es para bien.
como dice Romanos 8:28, te ayuda para bien, hay un propósito ahí disfrazado. Para que lo puedas enfrentar, tienes que recordar ese por tanto, todas las bendiciones que Dios te ha dado, cómo Él te ha escogido, cómo Él te cuida, te protege y gobierna todo lo que sucede en tu vida. Entonces, en los siguientes versículos vamos a ver 3 maneras de sacar provecho de esta crisis. Así de claro lo vamos a ver para que lo apuntes, lo aprendas y puedas aplicarlo ahí en tu casa. 3 maneras de sacar provecho de esta crisis que aparentemente es tan complicada y difícil. Bien, vamos entonces a continuar con nuestro versículo. La siguiente frase es una frase muy interesante que al inicio quizás muchos no lo vamos a entender, pero lo vamos a estudiar. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es esto? Está raro la frase, ¿verdad? Bien, aquí vamos a encontrar la primera manera de sacar provecho de una crisis y es entrena tu mente. Así escríbelo en tus notas. Entrena tu mente. Aquí hay varios atletas y deportistas que van a entender perfectamente esto de entrenar. Es más, los voy a presumir con las redes sociales. Levante su mano, ¿quién es un atleta, un deportista que a diario hace ejercicio? Levante su mano para que los vean. ¿Qué pasó? Nada más Víctor, Pati y los demás. Bueno, lo bueno es que no los ven en las redes sociales, Pero ok, ¿qué es eso de ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Bueno, primero hay que entender la palabra ceñir, ¿a qué se refiere? Es una metáfora de la ceñida de la túnica para levantarse a trabajar o a la batalla, para evitar que obstaculice el trabajo activo preparándose para moverse rápidamente. Es decir, en esos tiempos usaban túnicas y si está suelta la túnica, obviamente no puedes correr, no puedes pelear, no puedes moverte rápido, ¿verdad? Normalmente, cuando un hombre se relaja para descansar, se quita el cinto y la ropa está floja, la túnica está floja, ¿está claro? Entonces, aquí ceñirse significa prepararse para la batalla, prepararse para un trabajo, para estar alertas, porque la ropa suelta, la túnica suelta, no te va a ayudar a poder correr rápido o moverte rápido, ¿de acuerdo? Les puse aquí una imagen nada más para que vieras en esos tiempos cómo era, quizás está muy lejos, pero simplemente está la túnica y entonces tienes que amarrártela bien para que te dé la posibilidad de moverte sin problemas, sobre todo en una batalla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un hombre está descuidado, está con la túnica floja, suelta. Pero cuando se va a levantar para trabajar o especialmente para ir a la batalla, tiene que ceñirse la túnica para estar listo, alerta y que pueda moverse rápido en la batalla. ¿Está claro eso? Como dice Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esta parte, si la has leído, es la parte de la armadura de Dios. Está hablando que estamos en una batalla espiritual. Y es importantísimo que tú estés alerta, listo para la batalla, que no estés descuidado, que no estés distraído, sino que estés realmente alerta. Ahora, eso es ceñir los lomos, pero dice de vuestro entendimiento. Qué interesante frase. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento es súper interesante. Me encanta que el apóstol Pedro haya elegido esas palabras. Entendimiento significa pensamientos profundos, disposición mental. Literal, lo que atraviesa y llega a tu mente. Ahora, une las dos cosas. Ceñir los lomos y entendimiento. Si ceñir los lomos es estar listo, alerta para la batalla, y entendimiento es pensamientos profundos, disposición mental, lo que atraviesa tu mente, entonces puedes entender lo que significa ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ¿verdad que sí? La otra versión, la Nueva Traducción Viviente, traduce esa frase así: preparen su mente para actuar. Preparen su mente para actuar. Una vez más, recuerda que el apóstol Pedro les está escribiendo a cristianos que están en crisis, cristianos que están sufriendo, que están en situaciones difíciles, como tú y yo hoy en día, ¿verdad que sí? Que están llegando a su mente pensamientos de muchos diferentes lados que los preocupan, que los confunden y no saben qué hacer. Es importantísimo esto si quieres enfrentar la crisis y sacar provecho de ella, que entrenes tu mente,
Que ciñas los lomos de tu entendimiento. ¿Qué significa entonces esto, ya poniendo todo junto? Ceñir los lomos de vuestro entendimiento significa preparar tu mente, tenerla lista, alerta para la batalla de esos pensamientos que van a llegar. Deshacerse de las maneras descuidadas de pensar, controlar lo que piensas, controlar sobre qué decides poner tu mente. Iglesia, esto es vital si quieres experimentar la victoria y aprovechar la crisis para el propósito que Dios tiene en ella para ti y para mí y para tu familia. ¿Por qué? Porque cuando estás en crisis llegan muchos pensamientos a tu mente, ¿verdad que sí? Diferentes pensamientos que pueden confundirte, desviarte, distraerte, inquietarte o desviarte de lo que Dios quiere hacer contigo en la crisis. Es importantísimo que estés alerta, que entiendas que necesitas estar enfocado en que hay una batalla en tu mente y que no puedes simplemente estar descuidado recibiendo todo lo que llega a tu mente. Eso es lo que significa ceñir los lomos, es decir, prepararse, estar alerta para una batalla en tu mente. Analizar cuidadosamente los pensamientos que atraviesan y llegan a tu mente para pelear y rechazarlos si no son de Dios, o para aceptarlos y utilizarlos como un arma si sí son de parte de Dios. Esto también nos lo dice en 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a quién? A la obediencia a Cristo. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento cuando pases por una prueba, por una crisis. Es súper importante para que puedas aprovechar el momento hacia el propósito que Dios tiene contigo en esa situación. Entonces, ¿pasas por una crisis? Sí, detente, clarifica tu mente, enfócala en los pensamientos de Dios y trata de descubrir el propósito disfrazado que hay detrás en esa crisis para que puedas aprovecharlo. Dios quiere hacer algo contigo en este tiempo de pandemia. ¿Cuántos dicen amén? Y puede que sean cosas diferentes para ti que al que está sentado a tu lado. Entonces es importante que no caigas en el mismo sentir y en la misma confusión que todo el mundo está ahorita, que se han ido tras la corriente de la confusión y del temor y la preocupación. No, porque tenemos un Dios todopoderoso que está controlando lo que sucede. Y si Él permitió esto del coronavirus, si Él permitió que los trabajos cayeran en crisis, es porque tiene un propósito contigo. Quiere utilizar eso para hacer algo en tu vida. Tu mente debe de siempre estar enfocado en eso y rechazar los pensamientos de temor, de preocupación, de lo que te distrae y te confunde, y tratar de decir: Dios, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo en este tiempo? ¿Cuál es tu propósito en mi vida, en esa situación que está pasando? Yo sé que esto no te tomó por sorpresa. Yo sé que tú sigues sentado en tu trono gobernando todo lo que sucede. Entonces quiero entender el propósito para poder aprovechar este momento. Cuando he pasado por momentos difíciles, eso me ha ayudado mucho, porque yo sé que mientras más rápido encuentre y aplique el propósito de Dios en mi vida y se cumpla, más rápido saldré de la crisis, ¿verdad? Entonces, quizás tú puedas preguntarme, entonces, ¿cómo entreno mi mente? Gracias por preguntar, seguramente estás pensando en eso. Si fueras un atleta, pues vas con tu entrenador y le dices: oiga, ¿cómo puedo entrenar para poder llegar a estos objetivos en mi entrenamiento? Bien, en la cuestión mental, la Biblia nos enseña cómo entrenar tu mente, cómo puedes ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Estás listo? Muy fácil, 3 pasos. Recibes, analizas y decides. Recibes, analizas y decides. Es tan fácil que puedas aprenderlo para que te lo lleves a tu casa y siempre estés pensando: recibo, analizo y decido. Recibo, analizo y decido. Todo lo que llega a mi mente, lo recibo, lo analizo y decido. Esos 3 pasos vas a entrenar, así como si le dijeras a un atleta: vas a hacer todos los días esos ejercicios y ya tiene las rutinas. Esta es tu rutina de entrenamiento mental. Recibe, analiza y decide. ¿A qué me refiero con eso? Recibes significa identificar claramente cuando llega un pensamiento, no estar descuidado la entrada de tu mente,
No estar relajado con la túnica floja, acostado, diciendo, sí, que pase lo que sea, venga. Los pensamientos que llegan a mi mente cuando veo algo, cuando alguien me dice algo, o simplemente empiezo a pensar en algo, tienes que identificar y decir, ok, aquí viene un pensamiento, recibes. Pude identificar que llegó, no estoy descuidado, estoy en la entrada de mi mente viendo quién llega. Llegó un pensamiento, estoy alerta, estoy cuidando lo que mi mente está recibiendo. ¿Está claro eso? ¿Sí, iglesia? Número 2, analizas. Haz esas preguntas cuando ya recibiste ese mensajero que viene a tocar la puerta de tu mente. ¿Va de acuerdo a los principios de Dios? ¿Va de acuerdo al por tanto que estudiamos hace un momento? ¿Cuál es la fuente de ese pensamiento? ¿Dios, el mundo, la carne o el diablo, sus demonios? Esas son las fuentes donde vienen los pensamientos nada más. Son esas 4. O es de Dios, o es del mundo, o es de tu carne, o es del diablo y sus demonios. Entonces, esto es entrenar tu mente. Esto es ceñir los lomos de tu entendimiento. Estás en la puerta de tu mente viendo, llegó alguien, tocó la puerta, vas y le dices, oye, ¿tú de dónde vienes? Este mensajero, ¿de dónde viene? Si viene a inquietarte, a atemorizarte o a distraerte de lo que Dios quiere que hagas, número 3, vas a decidir, ¿aceptas o rechazas? Dios te ha dado la habilidad para aceptar o para rechazar pensamiento. Lo hemos visto muchas veces y te lo vuelvo a decir. Es una gran arma que Dios nos ha dado. Como cristianos, hijos de Dios, somos libres. ¿Cuántos dicen amén? No estamos obligados a hacer lo que los pensamientos vengan a decirnos. Tenemos libertad en Jesús y podemos decir, no te recibo, chíspale para atrás y regresar ese pensamiento, ¿verdad que sí? El gran problema hoy en día, iglesia, inclusive en los cristianos, es que no entrenamos nuestra mente para solamente recibir lo que viene de parte de Dios y rechazar lo que no viene de parte de Dios. Todo nos lo comemos. Ese es el problema. Y viene la vecina y te dice, oye, ¿ya supiste que fulanito tiene coronavirus? Y se me hace que estuvo en contacto con tus hijos y tus hijos estuvieron contigo en contacto, y empieza tu mente a pensar un buen de pensamientos que no vienen de parte de Dios y ya estás todo en shock, asustado, y ya pensaste en qué vas a hacer si te vas a morir. Bueno, eso pasa en otras iglesias, no aquí. ¿Verdad que sí? Tienes que entrenar tu mente. Es tan valioso para un cristiano, es parte de la disciplina espiritual, el entrenar tu mente y poder analizar los pensamientos que llegan. Si queremos aprovechar la crisis que estamos pasando para el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, necesitas entrenar tu mente. Necesitas poder identificar cuando recibes un pensamiento, analizarlo profundamente y ver de dónde viene y si va de acuerdo a lo que Dios dice, y decidir si lo aceptas o lo rechazas. ¿Amén, iglesia? Bien, entonces vamos a ver a nuestro ejemplo sublime, que es Jesucristo. El Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto, una crisis obviamente, 40 días, y llegó el tentador. Llegó a ponerle un pensamiento, y ese pensamiento no venía de parte de Dios, venía directamente del diablo. Mateo 4, 9 al 11, en una de esas ocasiones le dijo el diablo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor Jesús pasó por ese momento de crisis, estuvo 40 días en el desierto. Obviamente estás en el desierto, no tenía comida, no tenía agua, no tenía un lugar donde vivir, y llega el diablo a tentarlo de diferentes maneras, y una de ellas le dijo, todo esto te voy a dar si tú me adoras. Ese pensamiento llegó a él. El Señor Jesús identificó el pensamiento de dónde venía y lo rechazó. Y lo rechazó con la palabra de Dios. Amén. Es exactamente igual. Tu mente, eso que tienes aquí arriba de tus hombros, es espiritual también. Y así como recibes pensamientos, tienes que saber que no todos vienen de ti, que no todos tú te los inventaste, sino que el mismo diablo viene a colocarte dardos de fuego o pensamientos, o el mismo mundo, o
tus ideas preconcebidas también, o vienen pensamientos de parte de Dios. Entonces tienes que aprender a entrenar tu mente. Entrena tu mente a recibir, analizar y decidir. De esa manera, en vez de quejarte y estar llorando en tu crisis, podrás sacar provecho en el propósito que Jesús tiene para eso, y es decir, vas a vender pañuelos. Amén. Vamos a continuar con la siguiente frase, que también es muy profunda: sed sobrios. Sed sobrios. Esta palabra sobrios, obviamente muchos ya la pueden identificar lo que significa, y más si en tu vida pasada tú no eras alguien sobrio, puedes saber exactamente a qué se refiere. Pero podemos ver que dice no ebrio, o es decir, no intoxicado. Figurativamente significa libre de ilusión, es decir, de las influencias embriagadoras del pecado. Eso significa ser sobrio. En una crisis es súper importante que tú estés sobrio. Obviamente porque estás en una guerra, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a la segunda manera para sacar provecho en una crisis. Apúntala en tus notas: no te intoxiques. No te intoxiques. Qué importante es esto para un cristiano que está pasando por un momento difícil, y no caer en situaciones que te intoxican, que te enferman. ¿Alguna vez has tú llegado a un punto donde te has enfermado de tanta situación que has metido en tu cabeza? Y dices, como estás en una crisis, estás buscando por todos lados la solución o entender lo que sucede, y empiezas a hacer cosas tóxicas que tu situación vienen a empeorarla. Es decir, estar sobrio es una actitud de autodisciplina que evade los extremos. Cuando estás en una crisis es muy importante. Te la explico también con la cuestión de los deportistas. Imagínate que eres un atleta. Imagínate que tienes una gran carrera por la tarde y llega la hora de comida y tienes hambre y pasas por un puesto de tacos. Ahí están de chorizo, de carne asada, de cabeza, del pastor, de pollo, de lengua. ¿Cuáles te gustan más? Vamos a hacer una encuesta. También ahí en las redes sociales. Pónganos en los comentarios qué tipo de taco te gusta más. Aquí, según las encuestas, dicen que un tipo de taco es el más popular. Vamos a ver aquí. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son tus favoritos? ¿Asada? ¿Alguien más? Buche, ándale, le gustan los de buche. ¿Alguien más? Al pastor. ¿Alguien más? ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Cuáles? Cabeza. Bien. Según las encuestas, los tacos al pastor son los más populares. Vamos a ver ahí también en los comentarios a ver qué pusieron. Entonces, imagínate que este atleta, que tiene una gran carrera por la tarde, llegó la hora de comida y se aventó 3 de asada, 3 de tripa, 3 de adobada y 1 de lengua. Imagínate cuando llegue a la carrera. ¿Tú crees que va a poder dar su máximo esfuerzo? No, ¿verdad? Más bien, no fue sobrio. Se llenó de un extremo de algo que le va a impedir. Así nosotros, como atletas espirituales, necesitamos ser sobrios y evitar intoxicarnos con el pecado para poder identificar el propósito de Dios en la crisis y sacarle el máximo provecho. Muchas veces cuando pasas por momentos difíciles, en vez de que eso te lleve a acercarte a Dios, te lleva a alejarte de Dios y empiezas a comer de todo lo que te ofrecen para salir de tu problema y te intoxicas. Primera de Pedro 5:8, más adelante, usa la misma frase: sed sobrios, no te intoxiques, y velad, estar alerta. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda buscando a quien devorar, y dicen que se devora a los que comen de todo lo que le ponen enfrente. Aquellos que no tienen límite, que no tienen un dominio propio, que se comen todo lo que les ponga enfrente, a esos son a los que más les gusta devorarse, los que no se controlan. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:6, apúntalo en tus notas. Así que manténganse en guardia. Esa es la frase de sed sobrios, la traduce así: manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Me gusta esa palabra para explicar lo que es sobrio, lúcido.
que no hay algo que te esté afectando de ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo sabía que el ejemplo de los atletas, casi nadie iba a levantar la mano, los conozco, por eso les traje otro ejemplo. ¿Alguien alguna vez ha tenido el mal del puerco? No estoy insultando a nadie, así se llama. ¿Alguien sabe lo que es el mal del puerco? Ah, ¿verdad? Ahora sí me entendieron. Exacto. Comes, y más si comes pesado y con condimento y grasa, ¿y qué pasa al ratito? Andas todo somnoliento, adormilado. Así es. Imagínate que tienes una junta muy importante, una clase muy importante, una cita muy importante, una decisión muy importante y traes el mal del puerco. ¿Vas a poder estar lúcido? ¿Vas a poder aprovechar el momento al máximo? No, ¿verdad? Es bien difícil. Exactamente es en lo espiritual cuando estás en una crisis. Necesitas en la crisis estar sobrio lo más cercano posible al Señor, caminando con Él, dejando a un lado todo lo que te intoxica para poder aprovechar el momento al máximo y poder sacar provecho en esa crisis. Cuando pasas por un momento de crisis es muy importante, iglesia, permanecer controlado y resistir a los pensamientos que te impulsan negativamente. No cedas, no desistas, no te dejes llevar. Cuando pasamos por crisis es muy importante que estés controlado, que no te dejes llevar por todo la presión que estás pasando, que no te derrumbes, que te mantengas cerca del Señor y que rechaces todo lo que te está contaminando para que puedas estar lúcido y tomar decisiones correctas. ¿Está claro eso? Amén. Te lo explico con esta historia que algunos de ustedes ya la han escuchado. En el siglo XIV, en lo que ahora es Bélgica, había un duque que se llamaba Reinaldo III, que es el que ves en la pantalla. Este hombre, Reinaldo III, se peleó con su hermano Eduardo y su hermano Eduardo lo venció y lo capturó, lo puso en un lugar y construyó una prisión alrededor de él. Y le dijo Eduardo a Reinaldo que estaba en la prisión: la puerta de la prisión va a estar abierta. Cuando tú salgas de la prisión, te voy a regresar todo lo que te quité. Parece algo muy bueno, ¿verdad? El problema es que Reinaldo era muy obeso, como ves en la pantalla, y no cabía en la puerta para salir de la prisión. Eduardo lo sabía. Y entonces Reinaldo tenía que bajar de peso para poder salir de esa prisión. Eso es real, es verídico. Qué cruel el hermano, ¿verdad? Y más cruel porque sabía que Reinaldo tenía una debilidad por la comida, como algunos que conozco en otra iglesia. Entonces le mandaba todos los días a la prisión los más suculentos manjares. Reinaldo no podía resistir la tentación y seguía comiendo. Permaneció 10 años en una prisión con la puerta abierta, sin poder salir, hasta que su salud empeoró y murió. Es conocido, y lo puedes buscar en la historia, como el prisionero de su propio apetito. El prisionero de su propio apetito. Es exactamente igual que sucede en nuestras vidas. Muchas personas se mantienen en esa prisión, en esa crisis, en ese problema, porque no pueden ser sobrios, controlados y dejar lo que los está intoxicando. Y continúan el problema y cada vez es un hoyo más grande, ¿verdad que sí? Entonces es muy importante al enfrentar una crisis que seas sobrio, controlado y que no te dejes llevar por tus pensamientos. Pídele ayuda al Señor y así podrás sacar provecho del momento. De hecho, es parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y ¿qué? Control propio o dominio propio. Esto es bien importante cuando pasas por una crisis. En vez de llenar tu mente con pensamientos tóxicos, llénalos con pensamientos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es bien importante cuando pasas en una crisis. Vamos a terminar el versículo con esta frase que dice: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Fíjate una vez más, ponte en el lugar del apóstol Pedro y en el lugar de los cristianos que estaban siendo perseguidos. Andaban allá por el Ponto, por Pisidia, por todos los lugares donde estaban huyendo. Y Pedro les escribe la carta, les dice: ustedes que están pasando por una crisis, por un momento difícil, necesitan esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pedro? ¿Qué está intentando hacer con los cristianos que están pasando por momentos difíciles? ¿Qué crees tú que está haciendo con la frase esa? Muy bien, esperanza, ánimo, ¿qué más? ¿Esperanza en qué? Confianza. ¿Esperanza en ese momento que están pasando? ¿Instantánea en ese tiempo? Exactamente. Esto es una gran bendición para alguien que está pasando por una crisis, alguien que es un creyente, un hijo de Dios. Lo está enfocando en lo eterno, ¿verdad? Lo está enfocando en lo que viene para él, la gran alegría y bendición que viene en un futuro, diciéndoles: aunque pases por diversas pruebas, como dijimos el domingo pasado, nunca olvides que son temporales, pero la bendición, la gloria que viene para ti es eterna y puedes tener tus ojos puestos allá. Eso te va a animar el momento en que estás. Esa es la tercera manera de sacar provecho de una crisis. Enfócate en lo eterno. Enfócate en lo eterno. En este mundo no vas a encontrar esperanza. En este mundo no hay esperanza. La situación que estamos viviendo, cada vez va a haber más pandemias y más intensas y más peligrosas, más crisis, más pecado, más maldad. Está escrito. Pero si te enfocas en lo eterno, en la gran bendición que viene para ti, un cristiano hijo de Dios debe tener sus ojos puestos en el cielo y sus pies puestos en la tierra. Tu enfoque en lo eterno, en lo celestial, te va a ayudar a inspirar, a cruzar este momento, este valle amargo, porque tienes tu mirada puesta en el galardón, en lo que vendrá para ti, que será glorioso y eterno. ¿Cuántos dicen amén? Es como si le dices... por ejemplo, a Joy, nuestra hija, le gusta mucho ir a Disney y vamos casi siempre en su cumpleaños cuando podemos, que es en enero. Entonces todo el año está ella queriendo ir a Disney y a veces se le hace muy largo, pero el simplemente poner sus ojos en el que va a llegar el día de su cumpleaños y vamos a ir a Disney, la anima en cualquier momento en que esté. Y eso es algo pasajero que no tiene ninguna comparación con la gloria que viene para nosotros. Entonces, cuando estés triste, desanimado, confundido, o estés pasando por una crisis o un momento difícil, levanta tu mirada, cristiano. Levanta tus ojos y recuerda toda la bendición, la gloria que vendrá cuando Jesucristo sea manifestado, o cuando tú mueras y te encuentres con Él para toda la eternidad. Será un momento glorioso, el mejor lugar, en la mejor condición, con la mejor compañía. Este mundo es de dolor y de pesar y de aflicción, todos sabemos eso y lo estamos viendo claramente, pero llegará un día donde el dolor va a quedar atrás, donde el llanto va a quedar atrás, donde la maldición va a quedar atrás y será un momento de gozo eterno con nuestro amado Dios, el Señor Jesucristo. Eso te va a dar un gozo, un ánimo, una fortaleza y un propósito para vivir que ningún coronavirus te puede quitar. Que ninguna crisis te puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? Esperad significa expectación anhelante. Esperad por completo. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El amor de Dios. Entonces tú debes de estar con una expectación anhelante. Debes estar, y por completo, toda tu vida debe estar enfocado así cuando el Señor se manifieste en tu vida, cuando te encuentres con Él. La otra versión dice: pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Me encanta el apóstol Pedro, obviamente inspirado por Dios. Le está diciendo a un cristiano que está sufriendo muchísimo, y más una familia, imagínate una familia de cristianos. Ellos no hicieron nada, el emperador perverso llamado Nerón los está persiguiendo, mandó un rumor diciendo que ellos eran los culpables de un gran incendio de Roma, entonces es perseguido por todos los romanos. Entonces tiene que dejar sus pertenencias, su
comodidad, su estabilidad, todo, y huir de ahí a ver si alguien le puede ayudar. Imagínate si eres un padre de familia en esa situación. El apóstol Pedro, inspirado por Dios, les dice: sé que están pasando por aflicción, sé que están pasando por un momento difícil, sé que hay dolor, pero no te enfoques en eso, no te enfoques en eso que es pasajero. Levanta tus ojos al cielo y recuerda que vendrá un día que el Señor Jesús vendrá por ti, sea que mueras o que Él regrese a la tierra, y será un momento glorioso por toda la eternidad. Eso te va a dar ánimo para enfrentar tu crisis. Cristianos que están aquí en Culiacán en estos días, es exactamente lo mismo. ¿Has sufrido estos días por el coronavirus? ¿Te ha dado temor? ¿Te ha dado tristeza ver si alguien se enfermó o murió de tus conocidos? ¿O te ha dado inestabilidad en tu economía o en tu seguridad? Es correcto, pasamos por aflicciones, pero quieres tener un ánimo, fortaleza y un propósito para seguir. Levanta tu vista al cielo. Tú no perteneces a esta tierra. Tu esperanza no está en este mundo. Tu esperanza no está en que llegue la vacuna del coronavirus. Tu esperanza no está en que tengas dinero para salir adelante. Tu esperanza está en Jesús. Es una esperanza viva y es eterna y nadie te la puede quitar. Amén. Fija tu mira, tu vista, pon tu atención, tus anhelos, tus intereses en lo que será de ti cuando te encuentres con el Señor. Eso significa esperad por completo en la gracia cuando Jesucristo se manifieste. Fija tu mira, tu vista, pon tu atención, tus anhelos, tus intereses en lo que será de ti cuando te encuentres con el Señor. Y es muy importante esto, lo que ya hemos visto antes. Recuerda bien esto: los planes de Dios son eternos, no son temporales. Si pones tu esperanza en este mundo pasajero, perderás y te frustrarás. Si la pones en lo eterno, ganarás y entenderás el propósito de Dios con todo lo que está pasando. El gran problema que tenemos hoy en día es que como hombres y como humanos estamos centrados en esta tierra. Y entonces pasa lo que está pasando y te desmorona porque tu esperanza está puesta en este mundo y este mundo está de cabeza. Pero cuando entiendes que Dios no piensa en lo terrenal, en lo temporal, Él tiene planes eternos para ti, entonces puedes entender cómo una situación tan complicada que ha traído muertes, que ha traído inestabilidad, puede ayudarte en su propósito eterno. Entonces sí lo puedes entender. Si tu mirada está puesta en esta tierra, nunca entenderás y nunca vas a poder dejar de decir: Dios, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente está muriendo? ¿Por qué hay tanta inestabilidad? ¿Por qué no tengo para comer? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué puedo enfermarme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás pensando en este mundo y tu esperanza está en este mundo. Nunca vas a entenderlo. Vas a ser alguien frustrado toda la vida y enojado con Dios. Pero si levantas tu vista a lo eterno y entiendes que el plan de Dios es eterno, que está trabajando contigo para la eternidad, entonces puedes entender que esta situación va a ayudar para bien. Te va a pulir en el propósito eterno que Dios tiene para ti, lo entiendas o no ahora. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos recordarlo. Así que hemos visto 3 maneras de sacar provecho en esta crisis. Número 1, entrena tu mente. Número 2, no te intoxiques. Y número 3, enfócate en lo eterno. Amén, iglesia. ¿Están listos para enfrentar la crisis que estamos pasando? ¿Seguros? Bien, vamos a orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan en todo lo que está sucediendo. Dios, mi oración es por cada persona que está aquí y que nos está viendo por las redes sociales, que podamos realmente enfrentar esta crisis a tu manera y sacar el provecho para tus planes eternos en nuestras vidas. Señor, te ruego por la mente de cada persona que está aquí, de cada persona que nos está viendo. Señor, ayúdanos a entrenar nuestra mente. Dios, hemos sido flojos, decidiosos, permisivos en nuestros pensamientos y eso nos ha traído
grandes problemas, Dios. Pero hoy te ruego que podamos ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Señor, que podamos entrenar nuestra mente para recibir, analizar y decidir los pensamientos que deben quedarse o no en nosotros. Señor, ayúdanos a eso. Que seamos lúcidos, sobrios, controlados, que podamos ejercer el dominio propio que nos has dado, Dios, y no caer en situaciones tóxicas que nos contaminan y nos alejan de ti. Y sobre todo, Dios, yo te ruego que en este momento puedas levantar el enfoque, la mirada de cada persona que está aquí o que nos está viendo hacia lo eterno, porque en este mundo no encontraremos esperanza, pero en ti sí, una esperanza viva, inquebrantable, inconmovible, inmarcesible. Te damos gracias por tu amor, Señor. Ahí donde estás, te voy a pedir que ores a Dios. Abre tu corazón ahí a Dios y que puedas poner delante de Él la situación que sabes que necesitas cambiar con lo que Dios habló a tu corazón hoy. Necesitas entrenar tu mente, necesitas ser más selectivo en tus pensamientos. Ponlo delante de Dios. Dile que te ayude, que te perdone por haber aceptado todo hasta ahora y que te ayude a poder entrenar tu mente. ¿Te has estado intoxicando con situaciones que te contaminan, que te alejan de Dios? Es el momento de dejar eso a un lado, pedir perdón y ser sobrio y controlado con la ayuda del Espíritu Santo. Y sobre todo tú, si has estado enfocado en este mundo, si tu esperanza está puesta en tu riqueza, en tu salud, en tu dinero, en tus posesiones, en tu familia, en tu trabajo, si tu esperanza está puesta ahí, es tiempo que cambies tus prioridades en la vida, que cambies tu enfoque y lo pongas en el cielo donde nadie te va a poder arrebatar el gozo. Abre tu corazón ahí a Dios y ora para que salgas totalmente listo para enfrentar los tiempos que estamos pasando. Que nadie te interrumpa y mientras tú oras, yo quiero dirigirme a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Si vienes por primera vez aquí a la iglesia o nos escuchas por primera vez en las redes sociales, me dirijo a ti para decirte que Jesucristo te ama y que necesitas tomar una decisión en tu vida para poder experimentar todo lo que hoy acabas de escuchar. Si realmente quieres enfrentar la crisis y salir adelante mejor de como estabas, necesitas a Jesús. Y eso significa el reconocer y arrepentirte de tus pecados, que has fallado a Dios, y rendir tu vida a Jesucristo y creer en Él. Así que si tú estás aquí y quieres tomar una decisión por Jesús y nunca antes lo has hecho o estás ahí en las redes sociales, yo te animo a que lo hagas ahora y yo te voy a ayudar con una oración de corazón para llevarte a Jesús. Y para eso quiero saber quién eres. Así que mientras todos están orando, si puedes levantar tu mano, tú que hoy quieres decidir entregar tu vida a Jesucristo, quieres rendirle tu vida y quieres vivir para Él. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer en esta mañana, ya sea aquí o en las redes sociales? Si puedes alzar tu mano para indicármelo, por favor. Gracias, puedes bajarla. ¿Hay alguien más que hoy quiere entregar su vida a Jesús y arrepentirse de sus pecados? ¿Habrá alguien más? Gracias, puedes bajarlo. Las personas que levantaron su mano o que nos están viendo, hagan conmigo esta oración de corazón. Dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que te he fallado, pero también sé que me perdonas porque fuiste a la cruz a morir por mí. Señor, hoy decido rendir mi vida. Hoy decido entregarte mi corazón. Hoy decido vivir para ti. Y te ruego, Señor, que me ayudes a conocerte. Te entrego mi vida, eres el dueño, Señor y Salvador de mi corazón. Te doy gracias por tu perdón y te entrego la situación que estoy viviendo, confiando en que tú me ayudarás a salir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.